si el sello de Dios es el día sábado, entonces tenemos que ver que la marca de la bestia es otro día que es utilizado para la creación falsa. Ok. Oh, mi querido amigo, debo decirte que esto está a punto de ocurrir. Y aquí vamos a... Satanás no es tonto para ponerle un microchip a nadie. Satanás trabaja de una forma donde toma lo que para la gente es común. Satanás los toma como una trampa para engañarlo. Mi querido amigo, que Satanás va a tomar un día espurio, falso, diferente al que Dios ha tomado, con el propósito de que la persona adoren a ese sistema en ese día. Sí. Bienvenidos al podcast Seamos Sabios, un podcast que ha sido creado para llevar mensajes de esperanza a todo aquel que lo necesite. Si estás pensando moverte e irte y no ver este podcast, sé sabio, devuélvete y piensa. El podcast de hoy promete. También te decimos que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. También estamos en TikTok como @seamossabios1. Ángela, ¿qué tal? ¿A quién tenemos por aquí? ¿Qué vamos a tratar hoy? Así es, Leo. Hola, hola amigos. Bienvenidos otra vez a este espacio y hoy tenemos un invitado muy especial que cada vez que predica la palabra de Dios, el Dios lo utiliza poderosamente. Y estamos hablando de Esmerly Rivas, que nos visita desde la Iglesia Luz Naciente, aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Bienvenido, siervo. Bienvenido. Y gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias a ustedes por haberme invitado. Es para mí un privilegio y un placer venir a través de este espacio y compartir la palabra de Dios. Bien. ¿Qué tema tenemos para hoy, Ángela? ¿Qué vamos a Hoy tratar? también tenemos un tema que usted no se puede perder. Tenemos el tema que muchos de nosotros nos tenemos esa duda, esa inquietud de saber de qué se trata. Y el tema es la marca de la bestia. Como que a veces cuando uno menciona la marca de la bestia genera algunas confusiones. ¿Qué es? ¿Cuándo viene? Que ya la estamos viviendo. Esmerly, cuéntanos. Como que da miedo. Como que da miedo, ¿verdad? Exactamente. Hay muchas personas que dicen que ¿para qué nosotros hacemos este tipo de contenido si todo aquel que puede tener la Biblia puede entenderla? Pero lamentablemente no muchas veces es así. Por eso ese tipo de contenido ha sido creado para aclarar aquellas dudas y aquellos que también tienen una Biblia ahí pero no la estudian como se debe. Por eso entonces estamos aquí, Esmerly. Y la primera pregunta que tenemos para ya ir a fondo con este tema es: ¿qué es la marca de la bestia? Bien, para nosotros responder esta pregunta, debemos en primer lugar tener en claro dos cosas. En primer lugar, el contexto en el cual ocurren los eventos donde se menciona la marca de la bestia. Indudablemente hace referencia al tiempo del fin, que es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Okay. Y lo segundo es que en Apocalipsis tenemos dos grupos. En primer lugar, tenemos un grupo que lleva el sello de Dios o la marca de Dios. Y en segundo lugar, hay otro grupo que llevan la marca de la bestia. Así que si usted quiere entender qué es la marca de la bestia, primero usted debe de estudiar qué es entonces la marca de Dios o el sello de Dios. Exactamente. Ocurre que en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 4 se lee en referencia al grupo de 244,000. Y Juan dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus del pueblo de Israel o de Israel.
Recordemos que Apocalipsis 7 está escrito para el tiempo del fin. Las tribus no pueden ser simbólicas porque ya esas tribus lamentablemente no existen hoy. Así que estamos hablando de tribus simbólicas que son selladas por Dios. Ese capítulo 7 de Apocalipsis, de acuerdo a algunos eruditos, llegan a la conclusión de que Juan está tomando esos conceptos del sello de Dios de Ezequiel capítulo 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Ezequiel 9? Y eso no vamos a ver todo los textos, pero usted se puede ubicar en Ezequiel capítulo 9 y usted encontrará que Dios allí hace un juicio con la nación de Israel. Y ese juicio de la nación de Israel tiene que ver mayormente un juicio de destrucción para esta nación que había rechazado a Dios o se habían apartado de Dios. Así que en el verso 1 de Ezequiel 9 dice: clamó en mis oídos a gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en sus manos instrumento para destruir. Así que los ángeles vienen con un propósito y es destruir la ciudad de Jerusalén. Pero en el versículo 2 se puede notar que en medio de esos ángeles hay uno que viene a hacer algo diferente. Dice: y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y cada uno traía en sus manos instrumentos para destruir. Y entre ellos había un varón que traía en su cintura un tintero de escribano y se paró junto al altar de bronce. Así que fíjense que Ezequiel dice que hay 6 varones que vienen de la parte por el frente. Luego dice que en medio de esos 6 varones hay uno que tiene un tintero de escribano. El tintero de escribano se usa para escribir. Así que este ángel va a escribir algo. Y ahora si se sigue leyendo, en el versículo 4 se le da una orden y se le dice: y les dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponle una señal o un sello en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en ella. Fíjense que la señal de Ezequiel, ¿dónde se pone? En la frente de los hombres que gimen y claman. Y ahí es donde hay una confusión grande. Pero muy grande. Porque la gente piensa que es un tatuaje. Sí. Muy bien. Incluso en las películas vemos que le ponen el 666 en la frente. Sí. O sea, la gente piensa, te van a escribir o te van a poner un chip. Y esa va a ser la marca. Sí. Pero vamos a ver más adelante que el mismo Ezequiel define qué es la señal que se le pone a los hombres que gimen y claman. Y dice en el versículo 6, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad, pasa en pos de ella, y matad y no perdonéis vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que ninguno quede. Pero todo aquel sobre el cual hubiera una señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Así que fíjense que la señal aquí se usa como un indicativo de protección. Sí. Dios manda a los ángeles para que destruyan la ciudad. Viene un ángel que tiene un tintero de escribano, sella al pueblo que gime y clama. Cuando viene la destrucción se le da una orden, pero no toquen a los hombres que tienen la señal en la frente. Ahora, ¿qué representa la señal en el libro de Ezequiel? Miren, cuando vamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 20, versículo 20, Ezequiel claramente identifica cuál es esa señal. Dice: santificad mis sábados y sean por señal entre ustedes y yo por generaciones perpetuas. Sí. Y no solamente Ezequiel 20, Ezequiel 20:12 dice: y pondré mis sábados como señal. En el libro de Éxodo, en varios textos, también se usa la palabra señal conectada al día de reposo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, claramente el texto nos indica que los hombres que fueron librados de la destrucción de Jerusalén eran aquellos que se habían mantenido fieles al día de reposo que Dios había creado, que es la señal externa con la que Dios sella a su pueblo. Ahora, muchos dirán, bueno, pero esto no tiene nada que ver con, o la batalla allí en Ezequiel no tenía nada que ver con el sábado. Claro que sí. Primero tenemos que recordar que Ezequiel, cuando escribe el libro,
es un libro cuando el pueblo está en cautiverio en Babilonia. ¿Y por qué fue llevado y por qué fueron llevados ellos allí? Bueno, fueron llevados porque habían desobedecido a Dios. Si ustedes leen el libro de Nehemías, por ejemplo, ustedes encontrarán que una de las razones por la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia fue porque ellos estaban quebrantando el sábado. Y, por ejemplo, Isaías, que también es un libro que se escribe post al exilio, también hace referencia de que el pueblo estaba desobedeciendo el sábado. ¿Qué hacían ellos? Hacían transacciones comerciales, etcétera. Cuando ustedes van al capítulo anterior, a Ezequiel capítulo 9, en el capítulo 8, los líderes religiosos estaban cometiendo abominaciones. Pero la abominación mayor que estaban cometiendo en Ezequiel capítulo 9 era que ellos... 8, era que los líderes le estaban dando de espalda a Dios y estaban de frente adorando al sol. Y luego vamos a definir por qué hay un día que la gente ha tomado para adoración que tiene que ver con adoración al sol, que en inglés es someday, ¿verdad? Día del sol. Entonces, definiendo esto, el sello de Dios, podríamos llegar a la conclusión de que representa el día de reposo. Y la gente dirá, bueno, pero en Ezequiel 9, y los textos que tú acabas de leer, el sello se utiliza como protección. Y en Apocalipsis entonces, ¿será protección para el pueblo de Dios? Claro, porque en Apocalipsis 9:4 dice, y se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no estuviesen el sello de Dios en la frente. Es decir, cuando vengan las calamidades, solamente estas afectarán a los que no tengan el sello de Dios en la frente. Los que tienen el sello de Dios son protegidos, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Apocalipsis. Ahora, los que no tengan el sello de Dios, que ya sabemos que es el sábado, ¿qué tendrán? ¿Cuál será su sello? Ahí es donde está la marca de la bestia realmente. Bueno, en el capítulo 13 de Apocalipsis, la segunda bestia que se levanta de la tierra impone una adoración a los moradores de la tierra de que adoren a la imagen de la bestia, y luego se emite un decreto para la imposición de la marca de la bestia. Ahora, los moradores de la tierra no involucra al pueblo de Dios. Son aquellos que no han aceptado a Cristo. Y ustedes preguntarán, ¿cómo es esto? En el libro de Apocalipsis, los moradores de la tierra son aquellos que todavía no han tomado una decisión por Cristo, sino que están en el bando contrario. Y eso se puede identificar porque la batalla en el tiempo del fin entre el remanente de Dios y el pueblo de Satanás tiene que ver o está en relación a la predicación del evangelio, los mensajes de los tres ángeles para llegarle a esa persona. Bueno, cuando ustedes van, por ejemplo, Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicárselo a los moradores de la tierra. Amén. Si esos mensajes son predicados por el pueblo de Dios, y dice que es para predicárselo a los moradores de la tierra, significa entonces que hay una distinción entre el pueblo de Dios y los moradores de la tierra. ¿Por qué Dios le manda esos mensajes a ellos? Bueno, sencillo, porque ellos son en el capítulo 13 los que están siendo engañados, los que están levantando la imagen de la bestia, que representa el protestantismo apóstata. Ellos son los que están siendo seducidos para aceptar la imposición de la marca de la bestia, y Dios tiene un mensaje para ellos diciendo, mire, no adoren a ese sistema, sino que adoren a Dios, el creador de los cielos y la tierra, Apocalipsis 14:7. Y fíjate tú que el hecho de decir, adoren al que hizo el mar, la tierra y el cielo y lo que hay en ello, es una referencia al sábado como cuarto mandamiento. Porque ¿qué dice el sábado? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajará y hará todas tus obras. Es el único mandamiento que muestra a Dios como el creador del universo. Pero la marca de la bestia, si el sello de Dios es el día sábado, entonces tenemos que ver que la marca de la bestia es otro día que es utilizado para la creación falsa. Ok. Oh, mi querido amigo, debo decirte que esto está a punto de ocurrir, y aquí vamos a abrir un paréntesis. Hoy en día, por el hecho de que usted se congregue los domingos, usted todavía no lleva la marca de la bestia.
Todavía hay tiempo. Todavía no llevan la marca de la bestia. No como es, mire, llevan la marca de la bestia una vez la imposición es puesta en marcha. Exacto. Y qué bueno que estamos tratando este tema, porque es una forma de que los amigos que nos están mirando puedan comprender la marca de la bestia y no temerle, sino para que se preparen y que puedan compartir esta información con otras personas que tal vez no tengan este tema claro. Sí, sí, porque mira, la marca de la bestia tiene que ver o es dada por sistemas que no son anticristianos, sino que aparentan ser cristianos. En Apocalipsis, la batalla final es entre dos mujeres. La mujer pura y la mujer adúltera, que son iglesias, sistemas, ¿verdad que sí? Sí. Y nosotros entendemos que en el tiempo del fin va a haber una unión entre el poder religioso y el poder político, que es lo que en Apocalipsis le llaman como la unión entre el dragón, la bestia y el falso profeta, que son los que se van en marcha contra el pueblo de Dios y tienen que ver por un día de adoración. Bueno, muchos dirán, bueno, pero eso es muy insignificante. Mire, y han hecho propuestas, por ejemplo, con el asunto de la marca de la bestia, de que es un microchip. Inclusive, mire, cuando lo que usted dice no es verdad, usted mismo se dará cuenta que cuando pasen los años, su interpretación caerá. Por ejemplo, cuando iban a salir la tarjeta de crédito, muchos religiosos no la querían porque era la marca de la bestia. Exactamente. Sí. No, pero mira, recientemente yo también recuerdo que cuando salió el COVID, muchas personas dijeron que la vacuna no se la podían poner porque era la marca de la bestia. Lo último que yo he escuchado es que Facebook es la marca de la bestia. Otros dicen que Meta, Facebook, la tarjeta de crédito de que un microchip que se iba a desarrollar era lo que involucraba lo que tenía que ver con la marca de la bestia. Usted sabe que hay muchos ricos y también ricos que le ponen chip a sus hijos y a muchos animales para ubicarlos donde quiera que estén. También dicen, esa es la marca de la bestia. Porque se han inventado de todo. El año 2000 también se iba a acabar el mundo. Sí. O sea, el humano inventa de todo. El humano que no lee realmente la palabra. Pero mira, ninguna de estas teorías que se han fabricado han podido prevalecer porque la mentira no prevalece. Exacto. Exactamente. Satanás no es tonto para ponerle un microchip a nadie. Satanás trabaja de una forma donde toma lo que para la gente es común. Satanás los toma como una trampa para engañarlo. Mi querido amigo, usted se preguntará, bueno, pero eso es insignificante un día que sea la marca de la bestia. Así como Dios se reservó un árbol y le dijo a Adán y Eva, no coman de él, de la misma forma Dios se ha reservado un día de adoración para que sus criaturas se reúnan a adorarlo. Amén. Ciertamente todos los días son de Dios, pero solamente uno Dios bendijo y santificó. Y eso hay que tenerlo completamente claro. No cabe duda que Satanás va a tomar un día espurio, falso, diferente al que Dios ha tomado con el propósito de que la persona adoren a ese sistema en ese día. Sí. Y quiero decirle algo. Muy pronto va a haber una unificación mundial, y eso se está llevando a cabo, entre el poder político y religioso. Que es la única manera humana de poder hacer las cosas. Mira, y mira tú que lo que utilizan o lo que se va a utilizar en el tiempo del fin para que la persona cargan en el gancho de la marca de la bestia es la realización de milagros. Y es interesante puntualizar esto porque mucha gente cree que por el hecho de que una iglesia haga milagros es una evidencia de que tienen el Espíritu Santo. Pero en Mateo 7:22 se dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dice, apartado de mí que no os conozco. De modo que los milagros no son evidencia de que una iglesia tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con aquel que practica las verdades bíblicas. Amén. Y un mensaje directo es el siguiente. Lamentablemente, hoy en día,
la gran cantidad de iglesias, denominaciones religiosas que están inscritas en el ecumenismo o en la página ecuménica, todas tienen dos cosas en comunes. Número uno, dicen que los muertos siguen viviendo después que mueren. Creen en el error de la inmortalidad del alma. Y número dos, aceptan que el domingo es el día de reposo. Es muy poca la denominación religiosa que se reúna un domingo. Y la gente dirá, bueno, pero ¿cuándo en la historia hemos tenido un conflicto como tal? Bueno, ya históricamente se han implantado leyes dominicales. Por ejemplo, en este país de los Estados Unidos, para la época de 1888 ya se estaba gestionando de que se impusiera una ley dominical. Wow. Inclusive si usted lee, y aquí voy a hablar un poquito más directo, si usted lee la encíclica que tira la Iglesia Romana y el líder principal de ella, hablando en relación o proponiendo el orden en el cambio climático, él dice claramente que hay que darle un día de reposo al planeta. Sí. Ya que tú no me dices cuál es ese día. El contrario al de Dios, porque si Dios dio uno, ya hay uno, ¿por qué darle otro? ¿Por qué no le damos el sábado? El sábado que el planeta descanse. Exacto. No, pero ellos claramente dicen que quieren un día, pero ese día es el domingo. El domingo. El propósito es llevar la contraria siempre. Pero claro que sí. Posiblemente algunas personas encuentran esto raro o extraño, pero a medida que el rollo se vaya abriendo, usted va a entender un poco más. Claro. Ahora, yo creo, y es como una cita que dice la autora Helen White, donde ella dice que la marca de la bestia no se entiende todavía a plenitud. Sí entendemos que tiene que ver con un domingo, pero todavía no se comprende hasta que lleguemos al evento central. Wow. Que muy pronto esto va a ocurrir. Así que hermenéuticamente hablando, podríamos llegar a la conclusión que así como el sello de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una implicación con el día de reposo, como Satanás siempre ha tratado de falsificar lo que Dios hace, tenemos entonces que ver que la marca de la bestia tiene que ser lo contrario. Otro día de adoración que no fue el que Dios impuso. Porque fíjate tú, Satanás falsifica todo lo que hace Cristo. Y escucha bien, mira. En Apocalipsis 13 dice que se va a descender fuego del cielo a la tierra. Se van a hacer señales y prodigios. La primera vez que se descendió fuego a la tierra fue en el día del Pentecostés. Y ahora en el tiempo del fin, Satanás toma la misma analogía con el propósito de crear también un falso Pentecostés. Exactamente. Solamente se puede falsificar lo que tiene una parte verdadera. Y escuchen bien esto. ¿Quién puede falsificar un billete de $3,000? Un billete de 3,000, nadie lo puede falsificar. ¿Por qué? No. Porque no existe genuino. No existe. Ahora, yo puedo falsificar o se puede falsificar uno de 100 porque ese sí existe. Sí. Satanás falsifica lo que ya Cristo hizo. Inclusive, hay un estudio que se ha hecho donde la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, 1 al 10, es una falsificación de lo que hizo Cristo. Número 1, Cristo tiene un ministerio de 3 años y medio. La bestia también tiene un ministerio de 3 años y medio simbólico. Okay. Jesús fue bautizado en el Jordán, subió del agua. La bestia sube del agua también. Sí. Jesús al final recibió una herida que lo mató de muerte. Palabra griega esafo. En Apocalipsis 13, la bestia también recibe una herida de muerte y se usa la misma palabra que Juan usa en Apocalipsis 5 para hablar acerca del cordero inmolado. La palabra inmolado es esafo, es la misma que se usa en Apocalipsis 13 para decir que la bestia recibe una herida de muerte, la misma palabra esafo, de modo que tú tienes aquí prácticamente es una falsificación. Sí, así como hay un exacto, así como hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás también tiene tiene su trilogía. Por eso en Apocalipsis capítulo 16, el dragón
Ujú. es una falsificación de Dios el Padre, la bestia de Dios el Hijo, y el falso profeta que hace señales y prodigios es una falsificación del Espíritu Santo. Así como Dios tiene 3 mensajes de 3 ángeles, Satanás también en Apocalipsis 16 tiene 3 ángeles que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Es decir, él lo que hace es que falsifica todo lo que Dios hace. Y ustedes creen que si Dios hizo un día de adoración, y vamos aquí a utilizar la razón, si Dios hizo un día para que el ser humano descansara, Satanás también no va a falsificar uno. Claro que Eso sí. es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, que hermenéuticamente se puede comprobar de que la marca de la bestia tiene que ver con un día que nosotros entendemos que es el domingo, que representa dicha marca y que muy pronto ese decreto va a ser vigente. Y Terrible. todas esas falsificaciones tienen un mismo objetivo. Todas tienen un mismo objetivo y es engañar al ser humano. Engañar y Así destruir. es. Ya que sabemos ya cuál es el sello de Dios, sabemos cuál es la marca de la bestia. ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? Porque hay que saber, ya sabemos quiénes van a recibir el sello de Dios. Ahora, ¿quiénes van a recibir esa marca de la bestia? Que ya sabemos que es el domingo, la adoración al día domingo. ¿Quiénes ahora van a recibir esa marca? Muy bien. Apocalipsis lo explica de una forma sencilla. Dice, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, adoran a la bestia. Aquellos que no han decidido conocer a Jesús, ni mucho menos han decidido hacer un pacto con él, son los que reciben la marca de la bestia. Por eso en el mensaje del tercer ángel se le da una advertencia, se le dice, ay de aquellos que reciban la marca de la bestia, adoren la imagen de la bestia o reciban su marca, porque esto beberán del vino de la ira de Dios. Pero ahora fíjate tú, que muchos de ellos no van a saber que llevan la marca de la bestia hasta que empiecen las plagas. Y usted preguntará por qué. Porque las plagas no atacan al pueblo de Dios, sino que ataca directamente a esos que han recibido la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 16, verso 2 dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Así que fíjate, la primera plaga, que es un referente porque las otras también siguen el mismo patrón, cae precisamente sobre aquellos que reciben la marca de la bestia y adoran a la bestia. El pueblo de Dios no la recibe. Así como en Ezequiel fueron protegidos de la calamidad final, de la destrucción final, en el tiempo del fin también, los que llevan el sello de Dios, que guardan el día correcto, son preservados por Dios. Y ahí entra en juego el Salmo 91, donde dice, porque los que moran bajo el abrigo del Altísimo, y morarán bajo la sombra del Omnipotente, no les tocará ni plagas, etcétera, ni peste maligna. Fíjate tú que dice, los que moren bajo la protección de Dios, no habrá plaga que lo toque. Amén. Y hay un intérprete que dice que el pueblo de Dios no va a recibir las plagas porque Cristo ya recibió las plagas por ello. Y él hace una analogía entre lo que sucede en la muerte de Cristo y el derramamiento de las plagas. Por ejemplo, él dice que así como la primera plaga es una úlcera, Jesús también recibió llagas en su cuerpo, porque Isaías dice que por sus llagas hemos nosotros sido curados. Y él dice, las llagas que nos correspondían a nosotros como pueblo, Jesús la cargó por nosotros. Luego dice que el sol quema la tercera parte de las estrellas. Recordemos que Jesús en la cruz del Calvario tenía sed, porque a las 3 de la tarde, cuando lo ejecutaron, el sol está en su máxima expresión. Recibió ese calorazo. Cuando Jesús muere también hay un oscurecimiento. Dice que el cielo se puso oscuro. El templo se rasgó en dos. Una de las plagas ataca el trono de la bestia de tal forma que hay una tiniebla oscura. Y él hace todo ese panorama.
muy interesante, y él llega a la conclusión que el pueblo de Dios no va a recibir las plagas porque Cristo ya la ha recibido por ello. Pero los que no acepten a Cristo van a tener que pagar la consecuencia, ya que llevan la marca de la bestia, y no solamente llevan la marca, sino que adoran a ese sistema. De modo que podríamos concluir que son los moradores de la tierra los que reciben la marca, pero el pueblo de Dios lleva el sello de Dios en la frente y son protegidos de la calamidad final. Amén. Amén. Bueno, Ya- teníamos otra pregunta, pero ahí quedó contestada. Sí. Que era que quienes no recibirán la marca de la bestia, pero ya está contestada, que es el pueblo de Dios. Pero mira que aunque la pregunta está contestada, podríamos agregarle un detalle más interesante. Los que no reciban la marca de la bestia tienen una promesa muy interesante, y aquí quiero llamar la atención. Ajá. En Apocalipsis 14, versículo 1, los 144,000, que son los que no reciben la marca de la bestia, dice que están en el monte de Sión y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué 244,000 están en el monte de Sión? En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios venía de una batalla y ganaban esa batalla, se reunían en el monte de Sión. Por lo tanto, Juan está trayendo eso del Antiguo Testamento y está diciendo que así como 244,000 está en el monte de Sión, y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo venía y se reunía, cuando ganaban una batalla, es una indicación de que el pueblo de Dios va a ganar la batalla final con la ayuda de Cristo. Amén. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios en sus manos. ¿Por qué tienen ellos las arpas de Dios en la mano? Porque han vencido a través de la sangre del Cordero. Y el verso 3 dice que cantan un cántico nuevo que nadie puede cantar, sino solamente esos 144,000 que han sido redimidos de entre la tierra. De modo que los 144,000 no solamente pasan intactos de la marca de la bestia, sino que que llevan el galardón de Cristo, y por eso están con él. Están en el mar de vidrio y tienen las arpas en sus manos y cantan el cántico de liberación, porque ellos a través de Cristo han ganado la batalla. Digo a través porque no es una victoria antropológica. Es decir, no es una victoria de hombre, es una victoria de Dios. Porque Amén. Apocalipsis 17 dice: y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Amén. Recordemos que Satanás y sus gente no pelean contra Cristo literalmente, pelean contra la iglesia. Y aquí traemos el texto de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco. Se fue tumbado del caballo y hubo una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente, pero sí estaba persiguiendo a la iglesia. De modo que el que se mete con la iglesia se está metiendo con Cristo. Por eso dice: y pelearán contra el Cordero a través de la iglesia, pero el Cordero literalmente lo vencerá. Aunque pelean con la iglesia, quien lo vence no es la iglesia, quien lo vence es Cristo. Amén. 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 Y eso hay que tenerlo claro. Amén. Excelente, Bien, excelente. tremendo. Bueno, yo creo que todo ha quedado súper claro. Si usted no ha entendido es porque no quiere. Vuelve y repite el tema y mírelo de nuevo, que está detallado con versículos bíblicos. Ya sabemos quién es la bestia, cuál es su marca, ¿Y quién es? cuál es el sello de Dios, quiénes la recibirán y todo eso. Así que no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales para que vean contenido como este y otros temas. Por ahí viene otro contenido que luego vamos a hacer con Smelling, que es la tecnología versus la fe. Y vamos a ver también quién es el segundo cuerno, quién es el tercer cuerno. Vamos a grabar varios episodios de eso. No se olviden que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como @seamossabios. También estamos en TikTok como @seamossabios1. Y todos nosotros le decimos a usted: sé sabio, devuélvete y piensa. Que
Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima.